9 de la mañana, 1 minuto, nuestro contacto habitual con el doctor Gustavo Salle. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Laura. Muy bien, mucho gusto estar en comunicación con usted y con la audiencia de Radio Felicidad. Bueno, distintos acontecimientos en el plano nacional, verdaderamente muy importantes. Nada que en estas audiciones no se haya señalado antes. El relevo, el cese por parte del presidente de la República al comandante en jefe del ejército, Manini Ríos, sin duda es el hecho político más destacado de la semana. Pero lo importante señalar es, más que nada, el discurso de retirada, el mensaje de despedida que hace el comandante Manini Ríos. Porque allí, analizando su contenido, advertimos que él hace una denuncia muy importante, una denuncia referida a aspectos verdaderamente estructurales, esenciales de la política nacional, que para nosotros no significa nada nuevo. Por el contrario, tenemos la enorme satisfacción de que ese mensaje ratifica gran parte de los conceptos vertidos en esta audición. Dos cosas a señalar, puntualizar o subrayar. Una, lo relativo a la justicia, y otro, lo relativo a la existencia de centros de poder para los cuales trabajan los gobernantes actuales. Y no solamente los que están en el gobierno, sino también los de la falsa oposición. Lo que nosotros llamamos el partido único del nuevo orden mundial. Permítanme comenzar por este segundo aspecto, porque es el más importante, porque es el estructural. Efectivamente, hay a nivel planetario centros de poder que tienen la posibilidad, la fuerza, los condicionamientos como para que gran parte de la clase política de los distintos países, pero nos vamos a ceñir al nuestro, para que gran parte de la clase política, yo diría en su enorme mayoría, gobierne para satisfacer los intereses de esos centros de poder foráneos. Por eso entonces, la primera conclusión con respecto al cese del general Manini Ríos. Tenía claramente conciencia, información, conocimiento y verificación, por algo era el comandante en jefe y por algo dice esto, que los gobiernos, blanco, colorado, pero fundamentalmente, en mayor medida, el gobierno del fraude amplio, o mejor dicho, los gobiernos del fraude amplio, encabezados por el ex guerrillero con trayectoria criminal, me refiero a José Mujica, y que nuestro actual presidente, en su momento afiliado al Partido Socialista, gobiernan en contra de los intereses del pueblo uruguayo. Gobiernan a favor de intereses foráneos. Cuando un uruguayo gobierna contra el pueblo uruguayo y gobierna a favor de los intereses foráneos de centros de poder, merece el calificativo de vendepatria. Por lo tanto, en
base a los conceptos vertidos por el comandante Manini Ríos, debemos llegar a la conclusión que Vázquez y el Fraude Amplio son una fuerza vendepatria. Y vaya que nosotros lo venimos advirtiendo. Y están vendiendo uno de los recursos estratégicos más importantes para la vida, el agua. La coima fue enorme. Estos coimeros ahora han apelado a un mecanismo para facilitar y para acelerar el proceso de entrega del agua. Fue ese decreto que establece la prioridad de la ejecución de las obras para llegar al contrato de UPM, a firmar el contrato de UPM, que saltea todas las autorizaciones municipales. Es decir, hay un avasallamiento del poder ejecutivo a las autonomías municipales para cumplir con lo prometido con UPM, obviamente por el incentivo de la coima. Los políticos cuando legislan, los políticos profesionales cuando legislan, ya acostumbrados a este tipo de atajos para favorecer lo entregado en coima, establecen en las normas mecanismos, triquiñuelas para que pueda suceder lo que hoy está sucediendo. Es decir, que la propia norma haya dejado un intersticio para que Vázquez, salteando la autonomía municipal, salteando la intervención técnica, científica de determinadas reparticiones públicas con competencia específica, que nunca han hecho gran cosa por el tema, pero también, incluido en el discurso del general Manini, cuando se refiere a los burócratas, evidentemente esa burocracia que caracteriza al Uruguay, esa burocracia que ha tenido postrado al país y que cuando actúa al servicio de esos intereses foráneos, extranjeros, antipatrióticos, porque ROU-UPM es un contrato criminal antipatriótico, hace demorar las cosas. Y en este caso, los tiempos apremian y hay que cumplir con lo pactado, hay que cumplir con ese concilium fraudis, ese concierto criminal entre el directorio corruptor de UPM y nuestros gobernantes coimeros corruptos. Entonces, amigos, primera constatación. El comandante denunció una triste realidad de venta de la patria que realiza el Fraude Amplio. Fuerza política que tiene además un historial de sangre. Estos individuos llevaron a la muerte a decenas de jóvenes, engañados con el discurso del antiimperialismo, del anticapitalismo, de la liberación nacional. Hoy en el gobierno son los peores coimeros corruptos a favor de las corporaciones. Los individuos más canallas y abyectos que hayan gobernado el Uruguay. De la falsa oposición que sale a adular a Vázquez con el manido tema de la institucionalidad, les tengo que decir que son no más que eso, un conjunto de adulones, porque tienen el mismo amo, porque dependen del mismo financiamiento de estos centros de poder, porque tienen el mismo e idéntico nivel de cipallismo y antipatriotismo que tiene el Fraude Amplio. Me refiero al Partido Nacional, me refiero al Partido Colorado, me refiero al Partido Independiente. Los tres partidos salieron prestamente
hablar de institucionalidad y no tienen legitimación ni moral ni política para hablar de entrega de la institucionalidad. Ellos entregaron la institucionalidad, ellos liquidaron un poder del Estado, ellos liquidaron la democracia formal, ellos crearon la Fiscalía General, ellos le dieron la venia a un fiscal comunista que se adueñó de la justicia en nombre y trabajando para Tabaré Vázquez. Y aquí viene el segundo aspecto del discurso de Manini Ríos, que es el que tiene que ver con la justicia. Primero, que aclara que no está justificando los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Primer aspecto. Todos, en particular quien está hablando, que reviste la calidad de denunciante de crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar, que fue el único abogado en el Uruguay que buscó la investigación de la responsabilidad penal que tenía el gobierno de los Estados Unidos, particularmente en el Plan Cóndor, ideado por Henry Kissinger al frente del Comité 40, Comité de los Estados Unidos, de Central de Inteligencia Americana, del Departamento del Estado, de la NSA, que articuló esa forma represiva, cruel, de terrorismo de Estado en los países de la región, para actuar coordinadamente. Ni un solo abogado comunista, ni un solo abogado pro-Tupa, ni un solo abogado de la central de trabajo del PIT-CNT se animó a enfocar la investigación con respecto a la responsabilidad de los Estados Unidos. Tal vez porque sabían que siendo gobierno iban a darse vuelta como un panqueque y se convertirían en los más adulones y alcahuetes del imperio yanqui. Recuerden, amigos, Vázquez violando la Constitución, lo cual es su costumbre, manoseándola. Vázquez atropellando a las instituciones nacionales. Vázquez violando el principio de no intervención en el Colegio Montesiesto, en oportunidad de los problemas con Argentina por la instalación de las pasteras, que antes se había manifestado en contra, antes había engañado al electorado uruguayo, antes había embaucado a los uruguayos, como es su costumbre, porque es un embaucador, es un mentiroso. Ante algunos comentarios de acciones directas de los hermanos de Gualeguaychú con respecto a la planta de la corporación privada enclavada en zona franca, no solamente movilizó al ejército, a la Marina, sino que además había hablado con el presidente de los Estados Unidos para pedir la intromisión en nuestra tierra de los Navy SEAL, de las tropas imperiales, para defender los intereses de ya su amiga corporación extranjera, UPM Botnia. Ningún presidente en la historia había tenido este atropello al principio de no intervención, a la Constitución, al sentido de la soberanía. No defendiendo el territorio nacional, no defendiendo la patria, defendiendo a sus empresarios extranjeros amigos, con los que puedo advertir e inferir que ya tenía contactos. Entonces les decía que en este segundo aspecto, en lo que tiene que ver con la justicia, Manini Ríos habla de una justicia aplicando el derecho del enemigo, una justicia parcializada, una justicia que aplica criterios discriminatorios. Y en ese sentido, le tengo que decir, es absolutamente exacto lo que está diciendo Manini Ríos, que tiene un aluvión de fundamentos técnicos jurídicos
en el sentido de establecer que efectivamente en nuestro país el Poder Judicial, los jueces y los fiscales se manejan con criterios diferentes según el indagado sea un militar de la dictadura o sea un civil o militar del gobierno torturador, violador de los derechos humanos, criminales de lesa humanidad del fraude amplio. Vázquez está denunciado por el doctor Salle por criminal de lesa humanidad. Mujica estuvo denunciado por criminal de lesa humanidad por el doctor Gustavo Salle, único candidato a la presidencia de la República que se la ha jugado por la defensa de los derechos humanos, tanto en la violación por la dictadura militar como por la violación de este gobierno al servicio de las corporaciones extranjeras, por estos peones bien pagos por los centros de poder. Y el tratamiento que se le ha dado a nuestra denuncia por la justicia frente amplista, o yo diría mejor fraude amplista, fue absolutamente diferente, discriminatorio que el que se le dio desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la valoración de los institutos jurídicos y normas aplicables, ha sido diferente según el denunciado sea militar o el denunciado sea Bonomi, el denunciado sea Tabaré Vázquez o el denunciado sea Mujica. Vaya que ha sido importante nuestra gestión en favor de los derechos humanos, solos y aislados, por cuanto políticos del Partido Nacional, políticos del Partido Colorado, políticos del Partido Independiente, han sido omisos y claudicantes en la defensa de los derechos humanos. Vuelvo a repetir, los acuso al Partido Nacional, acuso al Partido Colorado y acuso al Partido Independiente de haber dejado torturar, cometer crímenes de lesa humanidad en nuestro país sin decir absolutamente nada. Gustavo Salle, único candidato a la presidencia de la República, auténtico defensor de los derechos humanos en nuestro país, único denunciante de las torturas que comete el gobierno del fraude amplio. Y esto no es menor, amigos. Esto ha permitido precisamente dar la argumentación, los ejemplos fácticos concretos para establecer esos criterios discriminatorios que maneja la justicia, los jueces del Uruguay. Hay una sentencia 0157-2007, que es el enjuiciamiento y condena de Gregorio Álvarez, donde se establece el Instituto Jurídico del Dominio del Hecho como base conceptual jurídica para endilgarle, para imputarle responsabilidad penal al jefe, al que tiene las potestades, la tuición de sus subordinados en cuanto al manejo, a la política con los detenidos. Es en base al Instituto Jurídico del Dominio de los Hechos que la ex fiscal Mirta Yance, frente amplista, militante frente amplista, y el juez Luis Charles, actual ministro del Tribunal de Apelaciones en lo penal, entienden que el Goyo Álvarez es responsable de los homicidios cometidos en los distintos cuarteles, algunos de ellos a cientos de kilómetros del lugar donde él estaba. Y en base a ese elemento jurídico se fundamenta la imputación. Con ese mismo criterio, que se podrá estar de acuerdo o no,
Pero con ese mismo criterio, Mujica, Vázquez y Bonomi ya deberían haber transitado por el juicio político si no tuviéramos una falsa oposición cómplice de los crímenes de lesa humanidad. Ya deberían haber sido procesados y en función de los criterios jurisprudenciales de la sentencia 157/2007, estar purgando su condena en alguna cárcel del Uruguay y no gobernando, y no continuando con la violación de los derechos humanos. Hace pocos días, en un centro de reclusión estatal que la Constitución, por imperio del artículo 26, establece que debe ser un centro de rehabilitación donde no se mortifique al preso, sino que está establecido para profilaxis del delito y la rehabilitación de la persona. Un preso baleó a otro en la cabeza con un arma de fuego. Con un arma de fuego. Las cárceles de Bonomi con presos armados. Las cárceles de Tabaré Vázquez con presos que ya no tienen las espadas de 1 metro. Ya portan armas y las utilizan. Yo le pregunto a ustedes, amigos, que deben tener siempre un sentido de la empatía, el sentido de ponerse en el zapato del otro, cosa que desgraciadamente los uruguayos estamos perdiendo por la subversión moral y axiológica que ha traído el gobierno del fraude amplio. ¿Cómo puede ir a trabajar un policía, un guardiacárcel, a un centro donde hay 500 o 600 presos y tres guardacárceles para cumplir con los imperativos legales y constitucionales, y sabiendo que entre esos 500 o 600 presos ya no portan espadas, sino que portan armas de fuego? ¿Cuál puede ser el estado de ánimo de cualquier uruguayo que por circunstancias de la vida, sin ser un delincuente, termine en el CONCAF? ¿Qué pasa si por hablar claro, por ejemplo, mañana el doctor Salle termina en el CONCAF y sabe que va a un lugar donde del pabellón para adentro mandan los presos que tienen espadas de 1 metro y armas de fuego? Esas son las cárceles de Tabaré Vázquez. Esas son las cárceles de la fuerza política cuyo presidente es Javier Miranda, que hizo carrera política en base al tema de los derechos humanos y a la muerte, al asesinato de su padre, pero que llegó a la política, fue asesor del Ministerio del Interior cuando el Ministerio del Interior torturaba y cometía crímenes de lesa humanidad. Presidente de una fuerza política que alcahuetea, adulona, como ninguna, al país que colaboró con la muerte del padre. Eso es el fraude amplista actual. Eso es el fraude amplista actual. Por eso no tengo ningún problema de desangrarme luchando contra estos abyectos traidores que tienen las manos manchadas de sangre del pasado y del presente. Y por eso siento desprecio por una falsa oposición que es colaboracionista, y que cuando un individuo desde un lugar privilegiado en cuanto a conocimiento e información dice la verdad, salen a adular al presidente de la República y a hablar de institucionalidad. Guarangos sinvergüenzas, ustedes entregaron la institucionalidad cuando eliminaron el Poder Judicial. Guarangos que no salen a hablar nada de la institucionalidad cuando un ministro de la Suprema Corte de Justicia, con total desparpajo y desvergüenza, como Chediak, sale a decir que el 97% de los procesos no se hacen frente a un juez, se hacen administrativamente en la sede que domina, comanda Tabaré Vázquez. Guarangos o cómplices que me vienen a hablar de institucionalidad. Que hable Vergara, que hable Andrade, que hable Pose, que hable Martínez de institucionalidad, que han utilizado la institucionalidad para la corrupción,
como Martínez involucrado en la fundición de ANCAP, como Carolina Cos involucrada en la regasificadora, involucrada en los sobreprecios de ANCAP, como Mario Vergara, que desde el Banco Central ha permitido cualquier tipo de situaciones de lavado, como Andrade, que ha ido a vender a la clase obrera a UPM. Claro que ellos van a querer hablar de institucionalidad, porque con esas institucionalidades que están en la situación que están. Pero la falsa oposición que colaboró para esta entrega, por favor, fíjense, ese es el panorama que ustedes tienen por delante ante las elecciones del 2019. Amigos, ha sido un gusto estar en contacto con ustedes. Hasta el próximo lunes.